Bienvenidos al segundo episodio de nuestro programa Bitácora en formato podcast. Esto en el marco de las celebraciones del 10º aniversario de la Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. En este programa se pretende abordar temas culturales y sociales de la mano de expertos. En esta oportunidad contamos con la participación del maestro Andrés Raimundo Sucoloto Villalobos. Él es maestro en arqueología, egresado del Colegio de Michoacán. Tiene un posgrado de especialización lato sensu en arqueología subacuática en la Escuela Superior de Tecnología Tomar, Santarém, en Portugal. Es licenciado en Restauración de Bienes Muebles, egresado de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Ha participado como investigador y encargado de conservación y restauración de varios proyectos en Banco Chinchorro, Quintana Roo, así como en Bahía de Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia. Actualmente es investigador y encargado de conservación y restauración del proyecto Inventario y Diagnóstico de la Reserva Banco Chinchorro, Quintana Roo. Es profesor de asignatura en la carrera de Restauración de Bienes Muebles de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha publicado varios artículos sobre arqueología subacuática. El maestro Andrés Sucoloto colaboró en varios proyectos referentes a la conservación y restauración subacuática en países como Croacia, Colombia, Uruguay, España y Australia. Comenzamos. Bienvenidos a este segundo podcast Bitácora. En esta ocasión nos estamos acompañando Jesús y Efraín, y esta vez tenemos a un invitado muy especial para la Refugio Reyes, ya que ya nos había visitado en algún momento. Bienvenido, Andrés, mucho gusto que estés acá. Pues que nada, pues ¿cómo estás en esta mañanita? Hola, muchas gracias a todos, gracias a la escuela. Creo que es bien padre que te vuelvan a invitar y yo estoy muy agradecido con ustedes o sea, que les pueda platicar más de mi experiencia y que les interese. Yo siempre me encuentro muy abierto porque para mí es muy importante que al ser este patrimonio, un patrimonio bastante nuevo o novedoso, entre comillas, digamos, o sea, desde los 80 se hace aquí en México este tipo de intervenciones, pero me parece muy importante el trabajo de difusión y además me gusta resaltar esto, a mis alumnos también se los digo, la conservación en específico, la restauración, no solamente es la intervención material, sino después que toda esa intervención, toda esa información que nosotros recabamos tenga una salida a algún lado. Y la salida muchas veces es esto, la difusión. Entonces, por eso estoy muy contento y siempre estoy a su disposición para platicar y charlar de estos temas. Y bueno, pues, respondiendo a tu pregunta, estoy muy bien. Muy contento. Qué bueno. Muy bien, qué bueno que estés contento y pues vengas con esa como disposición para platicar un poco. Y pues precisamente la primera cuestión en la que nosotros nos quisiéramos adentrar un poco ahorita es, como ya lo has dicho, estamos hablando como de un campo relativamente nuevo. Entonces, a uno como restaurador o como conservador no se nos ocurre pues mucho así como vámonos a echarnos al mar o por debajo del agua a ver qué sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú tienes este contacto, ¿no? con el mar? ¿Cómo aprendes tú a bucear? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que te llama, no? Okay. Mira, así como en todos los podcasts, esa pregunta es muy interesante, pero sí es interesante. La verdad es que, o sea, es una de las cosas que a mí me gusta más platicar porque me trae muchos buenos recuerdos de mi familia, de mi abuelo, que falleció no hace poco, falleció hace mucho, pero justo, o sea, mi acercamiento al mar fue, en mi familia éramos aunque yo soy de Guadalajara, que no está tan cerca a la playa, somos una familia que era muy cercana a la playa, ¿no? Íbamos muy seguido a la playa, quizá por ahí una vez al mes a la costa por situaciones de trabajo de mi papá, pero además por el otro lado, mi abuelo paterno, Gabriel Gallo, eh, él fue acá en Guadalajara un personaje muy importante en la cuestión del buceo en el Pacífico y sobre todo en toda la costa de Jalisco. Él aprendió a bucear en Ciudad de México, era de Ciudad de México, aprendió en los 70 y tantos a bucear en el YMCA, que era el único lugar que daban
buceo, unos americanos. De hecho, fue compañero, y ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, de Pilar Luna Reguerena, que es considerada aquí en México la madre de la arqueología subacuática. Y bueno, mi abuelo llega a Guadalajara, de regreso de estar mucho tiempo en Ciudad de México y haber estudiado allá, regresa a Guadalajara y descubre que, digamos, todo el Pacífico es un lugar medio por descubrir en cuestión de buceo. Y entonces forma un club junto con sus amigos de buceo y digamos, ese fue mi primer acercamiento con el buceo. Empecé a bucear muy chico, a lo mejor de manera no profesional y sin cuestiones de seguridad que son muy importantes porque también o sea, mi abuelo aprendió en los locos 80 y entonces todo se hacía un poco diferente. Llegó y te aventó, ¿no? Al mar, de que ahora vamos a bucear. Sí, casi, o sea, no, sí, más o menos sí. O sea, fue una experiencia, me acuerdo de las primeras veces que fue como, o sea, este es un tanque, esto se abre así. Además, o sea, el equipo que tenía, aunque el equipo no ha cambiado mucho desde que se inventó en los 50, 60 hasta ahora, sí ha cambiado muchas cuestiones de seguridad. Y entonces, o sea, me acuerdo que me explicó, este es el equipo, aquí se abre, esto se cierra, de aquí tomas aire y órale, y tírate al agua, ¿no? Y entonces, o sea, para mí, ese primer impacto, y este es bien chistoso porque al principio no, la verdad es que no me gustaba tanto y más lo hacía por una cuestión familiar, ¿sabes? Como de abolengo, de seguir esta tradición de que toda la familia lo hace y tú lo tienes que hacer, entre comillas, pero me llamaba la atención, pero al mismo tiempo se me hacía como un poco una pérdida de tiempo porque no tenía un objetivo claro. Y para mí, o sea, como para mi forma de pensar, necesito tener un objetivo claro cuando voy a hacer las cosas, porque si no me pierdo haciendo tonterías, ¿no? Y entonces, las primeras experiencias que tuve no fueron tan agradables y además era esta cuestión de en el buceo te tardas a lo mejor 45 minutos abajo del agua, pero después afuera del agua tienes un montón de más trabajo, ¿no? Limpiar el equipo, sacarlo y todo eso. Y decía, ay, para 45 minutos, y además como yo era el más joven, el más novato, el más chico de todos, era como, pues tú lavas, ¿no? Tú eres el sirviente de todos los demás. Entonces, como que había algo que no me cerraba. Después, el primer curso que hice, ya más o menos, que nunca lo terminé, de hecho, fue a los 12 años, estudié ya, o sea, quería sacar mi certificación de buceo, que no la necesitaba en ese momento porque mi abuelo pues había traído a muchos de los instructores de buceo en Guadalajara, entonces todos los conocíamos, lo conocían, y era más bien, tú necesitas una certificación para ir a bucear. Pero como todo el mundo conocía a mi familia y conocía a mi abuelo, era como de, sí, es el nieto de, sí, réntale los tanques, ¿no? Lleva. Él ya es un seguro que pececillo. sí, ya, que se vaya, ¿no? Además, por ejemplo, mucho del el equipo que tenía mi abuelo, él tenía sus propios tanques, tenía mucho equipo, en algún momento tuvo embarcación, entonces no había que pedir permiso a nadie, pero yo tenía como esta necesidad o sea, de conocer bien, porque te digo, me acuerdo que la única instrucción que me dio fue, tú nunca dejes de respirar, que creo que era obvio la, la instrucción, y cuando vayas subiendo, chifla una canción. Acuérdate siempre de chiflar una canción para que no, hay un efecto de cómo se te comprime el aire cuando estás abajo del agua. Cuando subes, se descomprime y entonces puedes explotar tus pulmones, ¿no? Y entonces la idea era, o sea, de chiflar es que siempre estuvieras sacando el aire, ¿no? Nunca Okay. aguantarte el aire para que justo no te pasaran ese tipo de cosas. Entonces, había estas cosas que a mí de chiquito como que decía, está padre, pero no conozco bien o sea, como que me llamaba mucho la atención la física y por qué se estaban haciendo estas cosas. Y entonces me meto a este primer curso con un amigo de mi abuelo. Nunca lo termino porque, de hecho, de ese curso no tengo certificación, pero ahí ya, digamos, ya empecé a hacer más cosillas ahí con él y tal.
Y entonces me doy cuenta que todo lo que había hecho antes estaba mal hecho, o sea, porque en cuestión de seguridad, ¿no? En cuestión de que tienes que cuidar tu cuerpo, que, o sea, por ejemplo, esto de chiflar, solo sabía que tenía que chiflar para salir, pero no entendía la lógica de por qué tenía que chiflar o por qué no tenía que aguantarme el aire. Entonces, crezco un poquito más, a los 17 hago el mismo curso que hice a los 12, pero como nunca me certifiqué, también mi abuelo ya no tenía tanto, como tanta relación con los equipos de buceo y entonces ya era más difícil conseguir equipo y a mí ya me interesaba como más esta cuestión del buceo y de certificarme. Ahora sí necesitaba una credencial para que la gente me prestara equipo y para poder ir a bucear. Ya no bastaba solamente con, soy el nieto de. Y hago el curso, hago este segundo curso y ahí, no sé, ahí me explotó el mundo, ¿no? Porque dije, wow, esto está padrísimo. Empiezo a hacer los primeros buceos y luego, muy chistoso, porque más o menos para esa misma época es que hago un segundo curso de buceo ya más especializado y en esa época entro a la Escuela de Conservación y Restauración y hay algo que siempre le agradezco mucho a uno de mis profesores, a Javier Rousseau, que ahora es un gran amigo, es que él en el él daba Historia del Patrimonio uno en el primer trabajo, en el trabajo final del semestre, nos dejaba investigar sobre un tipo de patrimonio y exponerlo y hacer como una especie de ensayo. Y entonces yo la verdad es que estaba medio confundido porque iba a ir para arqueología, pero después entré a la ECRO y entonces decía, o sea, sí me gusta la restauración, pero todavía no encuentro mi camino, como creo que todos nos pasa muy al principio de los semestres que dices, no sé si realmente me gusta y luego terminas y dices, todavía no sé si Caballete es mi pasión y así vas construyendo, ¿no? Entonces la verdad es que yo agradezco porque mi acercamiento fue como muy al principio. Hago ese primer trabajo y me acuerdo que en 2008 estaba en la página de internet de la UNESCO, había una referencia sobre patrimonio cultural sumergido porque justamente en 2008 se hizo la ratificación de una convención del 2001. Y entonces todo eran imágenes muy padres y había un video, me acuerdo, muy impresionante sobre las excavaciones en el Faro de Alejandría, que eran justo la imagen que más, o sea, como que más me impactó fue una esfinge y está un buzo al frente viendo a la esfinge. Y me pareció como impactante y dije, wow, eso se puede hacer buceando. Y dije, ahí está como lo que a mí me interesa, ¿no? Y bueno, así fue como empecé justo desde el 2008 a investigar más, me empecé a contactar con gente de la UNESCO, la gente de la UNESCO me dijo, hay personas que están trabajando en México ese tema, ¿por qué no te comunicas con ellas? Me empecé a comunicar con Pilar Luna, que les digo ya, gracias a Pilar Luna, tenemos arqueología subacuática en México. En los 80s ella empezó a trabajar este tema, me empecé a comunicar con ella y a Pilar y a otra persona que agradezco mucho pues mi carrera, es a Laura Carrillo, que Laura Carrillo actualmente sigue siendo mi jefa y Laura Carrillo desde muy joven, muy en 2008, me empezó a impulsar, me empezó a mandar documentos, mira, investiga esto, mira, haz esto, mira, ¿por qué no te vienes a trabajar? Y de hecho, gracias a ella, pude hacer en mi último año, en mi último semestre, pude hacer una estancia en la Subdirección de Arqueología Subacuática. Y bueno, ahí fue, digamos, como durante un poco siempre fue mi objetivo entrar a la subdirección, pero no sabía muy bien cómo iba a entrar. Y cuando entro, o sea, digamos, durante toda la carrera, seguí haciendo otros cursos de buceo, empecé a especializarme más en algunas cosas y tal, hasta que llegué pero siempre era mi problema con la ECRO, siempre fue que, bueno, ninguno de los talleres está diseñado para quizás cerámica más como hacia lo arqueológico, pero los demás, escultura,
pintura de caballete y tal, yo decía, bueno, lo tengo que pasar para llegar a mi último semestre de especialización. Sí. Y un poco fue así, ¿no? Lo pasé de noche, ¿no? Así por pasarlo para ir a lo que sigue. Aquí, ¿tenías una canción favorita para silbar cuando salías? Había una que tú dijeras, esa es como que mi favorita. Fíjate que, que nunca, mi abuela decía que silbara la marsellesa, pero nunca, o sea, nunca me la aprendí. O sea, me aprendí la tonadita, pero además es una buena pregunta. Creo que a veces estaba tan nervioso porque bueno, al final el medio acuático no es el medio al que uno esté acostumbrado como humano a estar, ¿no? Y Claro. entonces, o sea, causa miedo, causa muchas sensaciones. eh, eh, yo siempre he dicho que el buceo es el 80% es mental y el 20% físico, ¿no? Realmente no necesitas tener un gran físico mientras tú estés calmado, porque ahí adentro es muy impresionante las cosas que puedes ver y lo que, como toda la relación que tienes con el medio, los animales son diferentes, es como otro mundo, ¿no? Los corales, los pececitos, no sé, el sonido se mueve diferente, las sensaciones que no tienes olfato, las sensaciones que tienes en las manos es rara. Necesitas estar pensando en que tienes un equipo atrás para respirar cuando estás aquí y estás trabajando, estás concentrado en el trabajo, que después con el tiempo pasa esto mismo, ¿no? Ya se te olvida que traes todo un equipo para hacerlo, pero a veces te pones tan nervioso que creo que ese es el gran problema, ¿no? Sobre todo en las primeras veces que lo haces, que es tan impresionante que se te olvidan cosas. Se te olvida qué hacer y bueno, la regla número 1 del buceo es siempre tener un compañero. Ya, si se les olvida a los dos, ya es más difícil, ¿no? Porque hay que estar, esta regla de los compañeros, pero sí, o sea, casi como un en específico no me acuerdo y yo creo que siempre terminaba silbando la que me acordaba, la calle de las sirenas o lo que hubiera, lo que recordaba, o la chona, o no sé. Está muy interesante. Y ahora que lo mencionas, esta parte de tener siempre un compañero, ¿no? Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito cómo es esta dinámica de la comunicación con ese compañero, con tus demás compañeros cuando estás bajo el agua? Claro. Sí, fíjate, la cuestión del compañero es algo que hasta la fecha, con la gente que he buceado, se convierte como en tu familia, en parte de ti. Todos mis compañeros de buceo son personas que quiero profundamente y que estimo mucho y que, o sea, que, no sé, te hermanas ahí, hay como una hermandad del agua. Es medio raro, pero pasa. Y la cuestión es justo una cuestión de seguridad, ¿no? Estando en parejas, es menos probable que te suceda un problema, y si te sucede un problema, es más probable que lo puedas resolver juntos, ¿no? Pasa mucho, y yo soy como enemigo de eso, sobre todo cuando vas a bucear, cuando haces buceo deportivo, buceo en las playas, como en Cancún, que te llevan en un grupo. Yo no disfruto tanto ese tipo de buceos porque normalmente si tú vas solo, no tienes un compañero de buceo y no es alguien que conozcas de mucho tiempo. Y es muy bonito establecer una relación, porque a medida que tú estableces una relación con tu compañero de buceo, con tu pareja de buceo, sabes cómo se comporta él, sabes cómo reacciona ante muchas cuestiones, y entonces a medida que sabes eso puedes resolver. Y eso es muy padre, porque también pasa cuando no conoces a las personas, porque o sea, tú ves, cuando uno tiene cierto callo ya para esas cosas, y creo que el buceo es algo que se puede llevar a no una filosofía de vida, pero sí hay muchas cosas que puedes aplicar. O sea, al final el buceo es una actividad relativamente peligrosa, aunque no hay muchos muertos al año. Sí te estás
pues sometiendo a algunos peligros que en la tierra no. Y son peligros no de animales, ¿no? Como estas ideas del tiburón que te va a comer y tal, no, para nada. Mira, Sí, ¿no? Son más bien cuestiones físicas de la propia física de la respiración con el aire comprimido, de esto que les decía que si subes muy rápido te pueden reventarse los pulmones, algunas enfermedades que te pueden dar si no haces toda una planeación de seguridad, que, o sea, eso es muy padre porque, les digo, son cosas que te los puedes llevar como filosofía y yo en el buceo siempre pienso que lo interesante del buceo es que tú conoces qué qué tanto riesgo tienes y sabes si haces algo mal, cómo aumenta ese riesgo que tienes, ¿no? Es una cuestión de probabilidad y estadística. Si haces algo mal, eso aumenta el riesgo. Y entonces tú asumes, desde el momento en el que te avientas al agua, asumes ese riesgo y tratas de minimizarlo. Y eso mismo creo que, o sea, aplica muy bien para conservación y a mis alumnos de conservación preventiva siempre se los digo. O sea, no importa, no es que uno en la conservación preventiva quiera resolver todos los problemas. Lo importante es que conozcas los riesgos y que los trates de minimizar. Y siempre vas a generar más y más riesgos. No hay como una estrategia donde todo sea bonito, ¿no? No porque pongas cámaras quiere decir que ya no se lo van a robar. Seguro se lo van a robar, pero se lo van a robar mejor. Pero ya estás preparado para ese robo. Y esa es la idea también del buceo. Asumir los riesgos, saber los riesgos y estar preparado. Y entonces con un compañero de buceo es muy lindo esta parte de entablar una relación. Normalmente siempre, aunque no lo conozcas y aunque sí lo conozcas, se hace un briefing general, que es digamos, como un qué vamos a hacer, y sobre todo cuando haces trabajo subacuático, o sea, hay un capitán, alguien que dirige lo que van a hacer en el día. Normalmente en los proyectos en los que he trabajado, tanto como en dirección, como siendo uno de los eslabones del equipo, normalmente en las mañanas te sientas a ver qué se va a hacer en el día, programas que se hace, todo tiene que ser muy organizado porque además tienes muy poco tiempo para estar abajo del agua. Si acaso tendrás al día 3 horas, y es mucho, 3 horas, o sea, 2 buceos de 1 hora y media a lo mucho. Entonces tienes que tener muy organizado todo, ¿no? Entonces a la hora del desayuno, después del desayuno, organizas quiénes son las parejas, cómo se van a meter, qué van a hacer y como que hay que dejar muy claro cuál es el objetivo del buceo. Luego ya en el sitio, lo que normalmente se hace es ver las condiciones, si está nublado, si hay corriente, si hay, o sea, cualquier cosa puede influir. Y después de eso, o sea, platicas un poco cómo está el sitio en el que vas a trabajar o donde vas a trabajar. Y después de esto, haces otro brief con tu pareja, ¿no? Y entonces ahí entre los dos se comunican ahí afuera del agua de, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Qué vamos a hacer después? Para justo disminuir las probabilidades de que haya errores de comunicación abajo del agua, porque o sea, si no haces ese trabajo, es muy común que no, o sea, que no te des a entender abajo, ¿no? Y bueno, puedes traer una tabla para escribir y decirle algo por escrito a tu pareja, pero, por ejemplo, a veces o sea, te tardas mucho en lo que escribes y el tiempo es oro ahí. Entonces, haces este tipo de cosas y después hay todo un proceso en el que revisas a tu pareja que eso es lo padre, ¿no? Cuando uno ya tiene callo, sabes cuando tu pareja está nerviosa, cuando está preocupada y tal, porque ves, o sea, a veces para nosotros es tan rutinario armar el equipo, pero desde el propio armado de cómo aprieta el tornillo, cómo se pone el chaleco, cómo se equipa, estás viendo si está nervioso, si está calmado, si está contento, si platica mucho mientras si está relajado y tal, y eso al final te influye en todo lo demás del trabajo, ¿no? Quizá, o sea, también pasa en la tierra, también pasa este tipo de cosas, o sea, todos nos hemos dado cuenta cuando alguien de nuestros equipos de trabajo llega estresado y es un mal día, pero acá el problema es que tú como compañero de equipo también estás depositando tu vida en el otro, y entonces sí, lo que menos quieres es que el tipo esté estresado, ¿no? Y que esté preocupado y que no pueda resolverte algún problema.
problema. Y entonces, pues, es una relación muy bonita, les digo, es como yo con toda la gente que he trabajado así como compañero de buceo, pues se transforma en tu familia. Y luego a mí, o sea, sobre todo cuando haces buceos profundos, ya más técnicos, hay una revisión que se hace antes porque justo es mucho más peligroso, no puedes salir de golpe y tal. Y entonces tú con tu compañero normalmente te agarras de las manos, o sea, antes de bajar estás en la superficie del agua, te agarras de las manos y lo ves frente a frente y revisas todo su equipo ya en el agua, ¿no? Revisas que no haya fugas, que todo esté bien y ahí los dos ya dicen, ok, vamos para abajo, ¿no? Y entonces a mí se me hace uno de los eventos más lindos y lo digo en general porque, o sea, es lindo tener esta relación con tu compañero porque eso, tomarte de las manos, verte a los ojos y además, les digo, cuando conoces a tu compañero de buceo, sabes la reacción. Abajo no puedes hablar, todo lo haces con señas. Y entonces sabes cómo reacciona. Si lo conoces bien, con una mirada a los ojos sabes si tiene miedo, si está estresado, si está contento, si tal. Entonces, creo que el conocimiento de tu pareja de buceo, la relación que estableces, también al final te lleva a poder desarrollar bien los objetivos. Y creo que lo mismo pasa también en tierra, ¿no? A medida que uno puede conocer a su gente de trabajo, a su equipo de trabajo, es como puedes desarrollarte más y puedes cumplir de mejor manera los objetivos. Bien, entonces, ¿cómo podríamos nosotros comenzar a definir cuál es el objetivo principal de la arqueología subacuática? ¿Con qué, como hace rato lo decías, no es muy importante como tener bien definido a qué nos vamos a echar, porque si no, no tiene mucho caso y estamos ahí divagando. Entonces, ¿cuál sería como que el objetivo principal o cómo podríamos empezar a definir el objetivo principal de la arqueología subacuática? Claro, fíjate, justamente eso es muy interesante porque como bien dices, hay que tener muy claros los objetivos y más cuando uno hace una actividad que finalmente es riesgosa, o sea, no es una actividad de riesgo para los seguros, muchos seguros, tienes que tener un seguro especial para hacer este tipo de actividades y entonces arriesgar tu vida para algo que sin un objetivo es como un poco tonto, ¿no? Creo que en términos generales, el objetivo de la arqueología subacuática es el mismo objetivo de la arqueología de tierra. O sea, no hay una diferencia, es conocer el pasado o conocer las sociedades del pasado a través de los objetos que nos han perdurado hasta el presente. Esa podría ser el objetivo principal, pero creo que, o para mí, en lo personal, el objetivo tendría que ir más allá de eso, ¿no? O sea, sí, puedes conocer a las personas del pasado con los objetos del presente, está muy bien, pero después hay que hacer que esos objetos del presente, esta información que tenemos, llegue hasta otras personas y eso puede ser un recurso, o sea, un recurso tanto intelectual como físico, como material, para dejar bienestar a más personas. ¿A qué me refiero con esto? Los sitios arqueológicos no solamente te cuentan una historia, también son un recurso turístico que la gente puede ir a visitar, ¿no? Y también generan estas tramas identitarias que son muy importantes, ¿no? Generan relaciones con la población actual y creo para mí ese es el objetivo, es un objetivo quizá muy grande y muy abarcador que llena muchas cosas, pero digamos, por lo menos en mis trabajos siempre trato de ir hacia ese objetivo, ¿no? A no solamente sacar cosas y ponerlas en un museo y ponerlas en una vitrina y decir, ay, qué bonitas, ¿no? Felicidades. Es lo que... ¿Cuáles serían entonces como que cuáles catalogarías tú como los retos principales o los que tú sientes así como tú dices, estos sí son retos buenos dentro de la arqueología subacuática? Así que tú digas, esto sí es un reto realmente que te pide demasiado. Claro. Mira, uno de los retos, desde el punto de vista de la conservación, creo que uno de los retos que hay es que no hay mucha investigación aquí en México sobre conservación in situ y no solo, o sea, no solo en arqueología subacuática, en términos generales, conservación in situ es como algo como medio raro, ¿no? O sea, inexplorado.
Inexplorado, exacto. Hay un libro que escribe, me parece que es Patti Mijan, son coordinadoras, Patti Mijan y Alejandra Alonso, sobre conservación in situ, que es de lo que yo conozco hasta el momento, lo único que se ha generado aquí en México, ¿no? Y es un libro, digamos, para el patrimonio que tenemos muy somero. Y además entre conservadores y restauradores hay una cuestión con la conservación. Muchos restauradores tienen miedo a la conservación, ¿no? Y restauradores tradicionales, y creo que el tema es porque es una rama un poco desconocida. Académicamente, las escuelas de conservación, en los planes de estudio, no se enfocan tanto en la conservación como tal. Quizá es como una rama al lado, pero por ejemplo en Europa ya hay, o sea, estudias o conservación o restauración, y son dos cosas totalmente diferentes. Y entonces creo que, y bueno, y dentro de la conservación tenemos la conservación preventiva y la conservación in situ. Me acuerdo en una ocasión en un congreso de la Coordinación Nacional de Conservación de aquí de México, que expuse unas cuestiones de conservación in situ. Me dijeron, al final se me acercó una restauradora y me dijo, ay, claro, a ti te gusta la conservación in situ porque es muy fácil el trabajo, no tienes que hacer nada, ¿no? No tienes que intervenir. O sea, no lo tomé como ofensivo, solo me hizo pensar en cómo es que otras personas nos están viendo. Como que, o sea, si hacemos conservación in situ, entonces eso no es trabajo, ¿no? El trabajo es realmente poner puntitos y pegar con Mobuital una cosa. La conservación in situ o parece ser muy sencilla. La realidad, y cuando te vas metiendo a estos temas, es que es sumamente complicada, porque además depende de cientos y cientos de variables de todo, ¿no? Del medio, del material, de socialmente, depende también de muchas cosas. Nosotros en Chinchorro trabajamos con pescadores, y también, o sea, los pescadores hacen el deterioro, y si tú no controlas ese deterioro, o sea, no, no es tan sencillo y ahí, o sea, y son de esas cuestiones que a veces dices, uy, ya sé cómo contestarle cuando estás en el baño de tu casa bañándote. Y hago, uy, ya sé cómo contestarle esto que me dijo. O sea, puedes resultar fácil, pero al final es muy complicado. Es muy complicado ver todas esas variables que hay en la conservación in situ. Para mí, la conservación in situ requiere de más atención. O sea, hay muchos problemas. Además que, por ejemplo, en México poco se ha escrito de conservación in situ, y menos de conservación in situ en el agua. Entonces creo que vale la pena o sea, empezar a ver estas cuestiones, empezar a ampliar más información en otros países, en Europa, por ejemplo, en los Países Bajos. Se ha escrito muchísimo sobre conservación in situ, porque además la realidad es que también para los europeos no hay dinero que te lleve o que ajuste para conservar todo lo que hay abajo. O sea, ni siquiera hay dinero para conservar lo que hay en la Arriba. tierra. Arriba. Menos va a haber dinero para conservar lo que hay abajo, ¿no? Entonces, eso los ha llevado a pensar a los europeos como de tenemos que hacer otras cosas, y la conservación in situ es una de las soluciones que puede haber en estas cuestiones. El problema es que, si bien hay muchas cosas escritas en Europa, como les digo, esto es como toda la restauración, depende de muchas cosas, depende del sapo la pedrada. No puedes aplicar de la misma manera lo que estás viendo en el mar Adriático con máximas temperaturas de 12 grados y mínimas de 4 grados al Caribe mexicano con 25 grados todo el año, ¿no? Entonces, hay necesidad de replantear muchas cosas, hay muchísimo trabajo todavía por hacer, digamos, en cuestión de análisis de sitios, en cuestión de conservación, después de aplicación de materiales para la conservación in situ. Y creo, para mí, la conservación ex situ, o sea, la conservación de extracción, para mí en este momento está un poco parada por las cuestiones de recursos, porque pues es muy caro.
es muy caro extraer objetos y luego darles tratamientos para que puedan permanecer más tiempo. Y la realidad es que este tipo de objetos, este tipo de patrimonio, forzosamente necesitas darles tratamiento, si no, se destruye. En muy poco tiempo se destruye. Entonces, lo que yo pienso que es el futuro, y siempre se los digo también a mis alumnos, el futuro está en la conservación, en la restauración. Si quieres ser restaurador de niños dioses, está bien, o sea, para todos hay, pero la conservación cada vez, si tenemos menos recursos, va a ser una línea que se va a estar observando más. Y lo podemos ver en Europa. En Europa lo mismo pasó con la crisis española. Todos los españoles se transformaron en conservadores de un año para otro, porque no hay dinero que aguante para restaurar todo. Es interesante esto que nos menciona sobre la conservación y más sobre la conservación de objetos sumergidos, ¿no? Entonces, algo que a mí y que creo que a muchos de los que nos escuchan que nos empieza a llamar la atención es cuáles son las problemáticas que enfrenta la conservación in situ en un medio sumergido, ¿no? Vemos que forma ya parte de un ambiente o de una vida diferente. Entonces, ¿cuáles son estas problemáticas que se enfrentan? Claro, creo que es bien interesante esto porque, como les decía, es multivariado. O sea, hay problemáticas generales, pero luego en cada caso es diferente. Y eso, creo que eso es lo más rico de la restauración y la conservación, es eso, que hay que analizar cada caso, que no podemos basar en recetas como de decir, sí, si está fragmentado, lo pego, ¿no? Si está erosionado, lo consolido. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Y las problemáticas, o sea, las básicas quizás son las físicas, las químicas, las biológicas y las antropogénicas, ¿no? Las físicas, pero dentro de cada una hay 1000 cosas que pueden estar aplicando en tu sitio o que pueden no estar aplicando en tu sitio, ¿no? Por ejemplo, es tan complejo como la simple posición en la que está tu barco, ¿no? Si está, o tu sitio arqueológico, si está a favor o en contra de la corriente. Y eso te lleva a muchos más problemas como la erosión, ¿no? Y por ejemplo, todo se combina, ¿no? Además, para aumentarle complejidad, estas variables no están aisladas, sino que se combinan con otras. Por ejemplo, la corriente, ¿no? Tienes una corriente que se dirige hacia un lado y en el mar hay corrientes dominantes, pero a veces hay días que la corriente cambia y va hacia otra posición, ¿no? Nosotros, digamos, en términos generales, nos basamos en la corriente dominante. Entonces, nosotros tenemos un sitio acomodado a la mejor contracorriente y puede ser que ese acomodo que está contracorriente nos afecte la conservación de los materiales. Pero además de eso, si esa corriente es ligera, quizá no afecte tanto, pero además si esa corriente es fuerte, nos va a afectar más. Y ahora, otra variable, ¿no? La granulometría que tenemos en el sedimento. Hay sedimentos, hay la tierra que está ahí abajo del mar o en algún contexto acuático. Estos sedimentos, si son muy finos, quizá erosionen poco, quizá abrasionen poco nuestro sitio, pero ahora si tenemos arenas mucho más gruesas que puedan ser levantadas por esta corriente, entonces nos van a erosionar más. Y así se combinan todos, tanto los físicos, que puede ser esto, la posición, las corrientes, la propia física del agua, la presión que está haciendo tener una columna de agua, es decir, que arriba del objeto haya litros y litros de agua, también ejercen una presión. Los químicos, por ejemplo, el pH que tiene el agua, la salinidad que tiene el agua, el potencial redox, que es un tema muy interesante, cómo afecta, que en realidad el potencial redox es una relación entre el pH y el oxígeno disuelto que tiene el agua. Y luego, o sea, todo eso, si tiene mucho oxígeno disuelto, por ejemplo, hay más animales marinos, más organismos marinos. Y si hay más organismos marinos, y esto es algo muy padre que sucede en estos contextos, si hay organismos marinos, no todos deterioran los bienes culturales. Hay muchos que en vez de deteriorar también están protegiendo nuestros sustratos. Es decir, los corales
a veces en vez de, no sé, comerse el metal, a veces en algunos casos están recubriendo y están haciendo que sea menos rápido la corrosión o el deterioro que sucede en nuestros sitios. Y bueno, los antropogénicos, que quizá esos hay que tenerles más cuidado, que son todos los que están relacionados con el hombre, con el quehacer del hombre, ¿no? Desde las propias artes de pesca, o sea, estas pesca de arrastre, que son redes gigantes que van erosionando el suelo y van, digamos, desde el suelo levantando sedimento, y eso destruye los sitios, hasta, por ejemplo, el tendido de oleoductos, de gasoductos, la propia búsqueda de tesoros, que eso es común, y hay muchas personas que todavía actualmente se dedican a saquear sitios arqueológicos. Y lo más interesante, y como les decía muy al principio, es este tipo de deterioros no podemos disminuirlos con una estrategia como de, ay, vamos a poner una barrera o vamos a hacer tal cosa, ¿no? La única forma, además que estos deterioros hacen que todo se destruya mucho más rápido, que se dañe más rápido todo lo que tenemos ahí abajo. O sea, que llegue una persona y, por ejemplo, en un caso de un sitio arqueológico que estamos trabajando, en los 80s llegaron estos buscadores de tesoros y dinamitaron el sitio. Le pusieron dinamita y lo explotaron. Y entonces eso fue, o sea, lo que se había conservado por 400 años perfecto, en 2 horas de dinamitación se hizo pomada. Y entonces los deterioros antropogénicos afectan de manera muy rápida, y la única forma o la única estrategia para disminuir esos deterioros es la concientización, la educación de la gente. Y si nosotros como conservadores quizá a veces estamos solo en nuestro taller ahí encerrados y no hacemos este trabajo de concientización, de educación, pues entonces quizá estamos salvando al objeto de los físicos, de los químicos y de los biológicos, pero de los antropogénicos no tanto, ¿no? Es por eso que es importante este otro trabajo, ¿no? Este trabajo más de difusión, de divulgación, de concientización, de hacer que la gente se sienta integrada en algo que además es suyo. El patrimonio es de todos. Sí, sí, tienes razón, Nene. Algo que me llama la atención, bueno, ahora que lo mencionas, es de que estas, como por ejemplo, de los corales, estos que forman como una especie de pátina, ¿no? En los objetos. Para mí, quizás, que no tengo como mucha idea de la conservación subacuática, me parecería que el hecho de que hubiera corales ahí, quitarlos y proteger el objeto es lo más fácil, ¿no? O lo más sencillo. ¿Qué tan difícil se vuelve esta dinámica de proteger lo natural y proteger al objeto dentro de la conservación subacuática? Sí, ese es un temazo también, quizá ahí hay que agregarlo a los temas importantes a tratar. Para empezar también hay que entender que cuando un objeto está o se vuelve en este medio, también ya se transforma no solamente en esta parte cultural, sino se transforma en un ecosistema para un montón de vida y de organismos. Y entonces es una pregunta bien interesante, porque entonces, ¿qué hacemos? Si ya es un nuevo sitio, o sea, no solamente es la parte cultural, sino también la parte natural, ¿cómo nosotros como conservadores de la parte material, cómo argumentamos retirar esos corales, ¿no? ¿Bajo qué concepto o bajo qué criterio puedes decir, bueno, que se vayan estos corales porque me están afeando aquí mi paisaje cultural? Y de hecho, esa es una cuestión que la UNESCO se estuvo preguntando, y es por eso que nacieron este otro tipo antes solo había el patrimonio cultural y el patrimonio natural, y ahora surgió este nuevo mundo de patrimonio, que es el patrimonio mixto, donde es indisociable la parte natural de la cultural. Y eso quizá en los sitios de tierra a veces suele no ser tan claro, pero en los sitios de mar es muy claro, porque tienes ahí a los pececitos y a los cangrejitos y los corales viviendo, y uno como conservador de patrimonio cultural, les digo, ¿bajo qué concepto va a retirar un coral que lleva 400 años creciendo ahí? Y lo que nos hemos dado cuenta también, y esto es algo muy interesante, es que no están realmente, muchos de estos organismos no afectan al material, sino que lo protegen, hacen una capa de protección que nos ayuda. Aquí aplica, en algunas cuestiones, aplica este concepto de todo lo que tapa ayuda, que
que puede funcionar para nuestras caras, pero también para la conservación preventiva funciona muy bien. Y para la conservación preventiva y para la conservación in situ. En estos casos, por ejemplo, nosotros en los sitios que hemos investigado, nos hemos dado cuenta que las capas de coral, en vez de estar afectando son unos cañones que están concrecionados, a los cañones de hierro, están disminuyendo la velocidad de corrosión. Y entonces cuando nosotros hemos hecho pruebas para ver qué tanta corrosión tiene el cañón, nos hemos dado cuenta que tiene realmente poca, ¿no? Para tener 400 años en un medio, en un gran electrolito, ¿no? En un medio muy corrosivo. Entonces, ahí lo que se ha hecho es más bien dejarlos. O sea, hemos visto cómo estas colonias de organismos nos ayudan, los corales nos están ayudando. Y entonces, justo ahí va otro punto que hay que agregar en la lista anterior. Hay una necesidad ahora por desarrollar estrategias para favorecer que ciertos organismos se queden en el patrimonio cultural, ¿no? No sé si me explico. Si ahora, o sea, si vemos una embarcación o un cañón que no tiene corales, ¿cómo podemos hacer que los corales lleguen y se asienten en ese sustrato para que se proteja? Y es un poco un pensamiento diferente al que se tiene en la restauración tradicional de, bueno, o sea, quitamos el coral y ponemos una capa de protección. Ahora hay que hacer un biofilm, una especie de... los biofilms son como unas ceras que tienen otros organismos que atraen a otros organismos para que se alimenten ahí y se depositen y puedan hacer una concreción o puedan recubrir lo que deseamos recubrir y que así nos protejan. Entonces, eso es súper interesante, aunque tiene muchísimas complicaciones como cualquier cosa. Entonces, aquí pues vale la pena pues tocar otro tema. ¿Qué es lo que realmente pues influye en la degradación de un material en el abajo, ¿no? Porque tal parecería que, es que ¿saben qué? Todo está ayudándole al material para que se conserve. Entonces, ¿cuál es realmente lo que está degradándolo al material? Mira, aquí vale la pena pensar en cuestiones de conservación, o sea, sí, de conservación pura, a eso me refiero. Un poco la lógica va de que cuando se hundió el barco, pensemos en un ejemplo de un barco, ¿no? Un barco, mientras está navegando, ese barco sufre deterioro, está afectado, pero la gente que vive arriba del barco le va a dar mantenimiento para que pueda seguir flotando. ¿Me explico? Entonces, va a seguir flotando mientras la gente le dé mantenimiento. Después puede haber un proceso de abandono o un proceso de destrucción de barco o un proceso de eventos climáticos que hacen que se hunda la embarcación. Y entonces en ese evento, en un evento de hundimiento, vamos a tener en términos de conservación, vamos a tener mucho deterioro. Va a estar muy afectado en un muy corto tiempo. Y entonces, digamos, en ese evento van a desaparecer muchas cosas, se van a deshacer muchas cosas y nos van a quedar algunas ahí abajo del agua. Como este material estaba acostumbrado a otro medio, quizá al medio en la superficie del agua, estando abajo del agua, va a requerir un proceso de estabilización material. Es decir, va a requerir, el material va a estar sometido a estrés y ese estrés va a hacer que muchos otros objetos o muchos otros partes del material se degraden y se pierden. Por lo tanto, nosotros que estamos llegando en el presente a ese sitio, a ese lugar, ya vamos a encontrar los materiales que están estabilizados con este medio, que están estabilizados ahí abajo. Y la lógica es que si eso ya se conservó, a lo mejor muchos conservadores muy, muy puristas me van a matar con esto que voy a decir, pero si ya se conservó por 200 años ahí abajo ese material, en esas condiciones, seguramente se va a conservar otros 200 años, ¿no? Ya está estabilizado, ya no hay por qué, o sea, lo que se fue, se fue. Lo que se deterioró y ya no lo tenemos, ya no existe. Ahí, o sea, si se pueden dar cuenta, o sea, lo que tenemos ya está estabilizado a los medios físicos, a los medios químicos, quizás si cambian
mucho estas cuestiones químicas o estas cuestiones físicas es donde puede haber mayor afectación, pero yo creo específicamente con este tipo de patrimonio que los daños antropogénicos son los que más nos están afectando en todos niveles, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos están teniendo muchos problemas con el cambio climático. Ahí en los países nórdicos, al ser agua muy fría, tenían otras condiciones y ahora que están cambiando 2 o 3 grados la temperatura del mar, con esas nuevas condiciones, los materiales que se conservaban perfecto, porque era, imagínense un congelador, ahí estaban en el congelador perfectos los materiales, de repente suben 2 o 3 grados y esto les da nuevas características a las cuales los materiales se tienen que estabilizar. Y entonces esto otra vez sucede esto mismo que le estaba platicando. El material se tiene que estabilizar y va a haber elementos que se van a perder y van a haber elementos que se van a conservar. Entonces, al final, creo que el mayor daño que le estamos haciendo a un objeto es el daño antropogénico, el daño que le hacemos nosotros como humanos. O, por ejemplo, en Veracruz había un caso de una embarcación que se quedó hundida ahí y era al parecer como de hace 200, 300 años y se descubrió porque bueno, ya se había descubierto, pero hubo que hacer intervención porque se iba a construir un tubo de salida de aguas negras. Entonces se hizo esta intervención, se hizo algo de investigación arqueológica y al final lo que se trataba de hacer era que se moviera ese ducto a que no salieran las aguas negras directamente al sitio. No se hizo así, la gente de obras públicas decidió seguir haciendo el ducto ahí y entonces después se hizo una visita un año después de que se pusiera este ducto y lo que quedaba del barco era algunos pedazos de madera cuando no estaba completo el barco, o sea, estaba una parte conservada, la parte más baja del casco de la embarcación estaba conservada, pero ahora lo que quedaba eran fragmentos de madera y justo estos fragmentos se deshizo la madera por la acidez que tiene todas las aguas negras que eran vertidas ahí. Entonces, creo que es un gran ejemplo para darnos cuenta cómo el humano es el que más está afectando este tipo de patrimonio y lo afecta mucho, muy rápido, ¿no? O sea, un huracán y tal, pues ya lo afectó hace 200 años y seguro lo afectó hace 50 y lo va a seguir afectando, pero digamos, es más paulatino. Claro. Aparte ahorita ya mencionabas el ejemplo de este ducto, pero aparte de ¿te has enfrentado o has tenido enfrente un problema grave realmente en el que se está perjudicando al patrimonio subacuático? Y si lo ha habido, pues ¿qué se ha hecho, no? O sea, ¿cómo es la dinámica entre, oye, es que sabes qué, estás dañando tanto el patrimonio material como el natural, ¿no? Entonces, claro. Ahí, o sea, ¿qué es lo que se hace? Tal cual es una pelea en donde se tienen diferentes intereses. ¿Cuál es la dinámica en la que se entra? Claro, mira, yo personalmente no he estado en problemáticas de este tipo. Normalmente, o sea, no quiero denostar nuestro trabajo, pero realmente aquí en México el poder que tiene cultura es muy poco con respecto a otro tipo por ejemplo, de secretarías, ¿no? La Secretaría de Turismo tiene mucho más poder, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene mucho más poder, y entonces, o sea, si hay un macro proyecto que tienes que cruzar por ahí la carretera y hay un sitio arqueológico, es poco probable que, o sea, si bien se hacen proyectos de rescate, pero también es poco probable que se cambie el proyecto por una cuestión cultural, a menos que sea lo non plus ultra del mundo, ¿no? Pero la verdad es que hasta el momento yo no conozco algo donde se haya cambiado de esa forma, ¿no? Pero yo agradezco, o sea, una de las cosas que igual nos lleva a enfrentarlo de distinta manera en el proyecto que actualmente sigo trabajando de Banco Chinchorro. Banco Chinchorro es una reserva de la biosfera nacional. Entonces tiene este sello de reserva de la biosfera.
hay biólogos trabajando ahí, está la Comisión Nacional de Sitios y Áreas Protegidas de México, Áreas Naturales Protegidas, la CONAM, que también, digamos, desde el punto de vista, también es una institución quizá que no tiene tanta fuerza como otras instituciones gubernamentales en México. Y entonces, creo que en este trabajo lo que nos ha funcionado muy bien es hacer mancuerna entre dos medio débiles contra uno fuerte, ¿no? Entonces, nos ha ayudado mucho a hacer este tipo de cuestiones, hacer este tipo de mancuernas, porque por un lado tenemos lo natural y de esa misma forma también nosotros no podemos, con lo que decía Efraín hace un ratito, de cómo tomas la decisión para quitar un coral, si estamos haciendo mancuerna con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, después no podemos darle una cuchillada por la espalda y decir, ay, todo lo vamos a quitar, vamos a matar a todos los animales y tal, ¿no? Porque creo que este es un caso de éxito en el que ha servido muy bien esta mancuerna, porque, digamos, legalmente hay una protección de las áreas naturales, legal, en México, y por otro lado también tenemos la protección cultural. Y estas dos protecciones hacen que sea más difícil afectarlo en cuestión de esto que comentas, como en problemas jurídicos, o en problemas de construcción, o en problemas de modificación. Entonces, creo que quizá es una buena forma y es un gran ejemplo de cómo se podrían hacer las cosas en otros sitios donde no hay ninguna protección, porque además, o sea, nuestra legislación, si recordamos nuestra legislación cultural, pues es una legislación de los 70, vieja, que ya muchas cosas pues ya no son así, y además queda otras. Obsoleta ya. Está bastante obsoleta, o sea, hay una declaratoria de monumento, y por ejemplo, o sea, acuérdense que después de la independencia tiene que haber declaratoria de patrimonio histórico, y si no hay una declaratoria, entonces no es patrimonio histórico, que tiene que estar firmado por nuestro presidente. Entonces, eso afecta muchas veces a este tipo de trabajo que nosotros investigamos, casi la mayoría, cuestiones históricas. Y entonces, ¿cómo protegemos este tipo de patrimonio si no tiene una declaratoria? Y es muy fácil, digamos, por vías legales, decir como, pues destruimos porque no era nada, ¿no? Era un barco cualquiera, ¿no? No hay una declaratoria, no hay patrimonio. Se han hecho grandes esfuerzos, también hay que decirlo, para agregar esto en la ley de los 70, en 2011 se hizo un agregado que ahora es patrimonio cultural, monumento histórico, artístico, prehispánico, y se hizo un agregado para el patrimonio subacuático, ¿no? Entonces ahí hay una referencia, pero seguimos teniendo este problema que está en una zona medio fronteriza, en una zona medio gris donde es histórico, es subacuático, necesita declaratoria, no necesita declaratoria y tal. Está como en un limbo, ¿no? Ahí están variándose entre sí o sí no. Sí, Entonces, conforme a esto mismo, ¿qué tan difícil se vuelve esta concientización? ¿No? Hace rato nos mencionabas también esta onda de la concientización y de la divulgación, de todas estas investigaciones que se hacen. ¿Qué tan difícil se hace para con una sociedad en específico y qué tan difícil se hace para con estos entes encargados de nuestra burocracia pues que sí se tiene que preservar, ¿no? De que sí importan, de que sí son necesarios para México en particular, claro. para una sociedad en México en particular? Claro, mira, creo que desde mi punto de vista es mucho más fácil llegarle a los grupos sociales, porque normalmente la gente común, nosotros, estamos más interesados en el tema. Además que, o sea, lo que sí es, lo que es como muy claro, es que es un tema muy atrayente, ¿no? Tú pones 2 o 3 fotitos así abajo del agua y el barco y tal, y lo voy a decir de mala forma, pero es un tema que vende, ¿no? Y vende fácil. No es el trabajo de archivo o sea, que le pones cuando, vamos a hacer trabajo de archivo, un montón de hojas y, bueno, que también, o sea, que también es parte de esto, pero digamos, nosotros tenemos la facilidad que tenemos el otro lado, la imagen y la foto y tal. Entonces, digamos, para la sociedad es muy fácil
llegarle de esta forma. Es muy fácil. Además, en algún tiempo se peleó mucho contra la gente, o sea, contra la sociedad, como pensando en que la sociedad era la destructora del patrimonio. A mí me parece que no debe de ser así. La pelea que tenemos que tener los conservadores no debe de ser con la gente de a pie, porque, o sea, si bien la gente de a pie puede deteriorar las cosas, puede hacer graffiti, puede robarse algo, pero la realidad es que esa gente de a pie es menor la afectación que hace, digamos, es más por un souvenir, por desconocimiento, porque no saben que es su patrimonio y que es patrimonio de todos y que hay que cuidarlo. Y para mí, a ellos, si haces difusión, si hablas con ellos, si platicas, si estableces una relación y no una relación donde yo como institución soy el que te regaño a ti y te digo, ay, eso está mal hecho, no lo hagas así, deja ahí, ¿no? O sea, como mamá regañona, más bien una relación en la que la sociedad y la institución trabajan de la mano. O sea, que la sociedad, en vez de que les digas, no toques, no agarres, no sé qué, lo que nos ha servido a nosotros es hacer que la gente se sienta comprometida con nosotros. O sea, establecer un compromiso de trabajo y entonces hacer que cuando tú encuentras un sitio arqueológico, ese sitio arqueológico, si tú vas nadando y encontraste un sitio, que le des aviso a la gente y entonces te hacemos partícipe de toda esta investigación que se hace. Y luego, o sea, eso, digamos, es en la parte social y de la sociedad y de la gente que está, digamos, involucrada directamente con el patrimonio. Después tenemos otro tipo de entes más, un poco, eso sí, malignos, unos entes malignos, que ya son, o sea, los cazadores de tesoros, que son gente que tiene nombre y apellido y que tienen empresas grandes y que además se sabe quiénes son, quiénes dirigen, qué están haciendo, cómo están sacando, y a esos es mucho más difícil llegarles porque, bueno, es un problema de enfrentamiento directo con, digamos, cuestiones que no puedes decirle, ay, seamos compañeros, ¿no? Porque justamente sabes que ellos están haciendo estos procesos para llevárselo a otro país, para venderlo de forma ilegal y que además tienen un modus operandi ya más en la ilegalidad y con todo lo que conlleva la ilegalidad, ¿no? Sí, sí, sí. Son piratas. Dígalo, dígalo. Sí, tal cual, son piratas y son pues gente mala, ¿no? Gente que no se detiene a platicar y cosas así, ¿no? Entonces con estas es mucho más difícil y la única forma de llegarle a ello es a través de la legislación y entonces, pues bueno, ahí un poco entra esta problemática y con con otras instancias creo que también es fácil por la misma cuestión, pero hay que saber y eso funciona para cualquier proyecto, hay que saber qué ofrecerles de nuestro proyecto, ¿no? Porque a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte poco le va a interesar la cultura, porque bueno, no son especialistas en cultura, entonces hay que hablarles en su idioma y también saber cómo vender un proyecto para ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren resaltar? O sea, para turismo, qué es lo que ellos necesitan. Y un poco, a veces creo que nuestro error como conservadores es que estamos arriba de nuestra torre de marfil, muy, muy divertidos, trabajando y metidos en el proyecto, en el sitio, y no vemos alrededor todo lo que nos está pasando, alrededor de nosotros qué problemas hay y creemos que además lo que estábamos haciendo es nuestro mayor problema, ¿no? Cuando puede ser que no sea así, ¿no? Y hacemos todo lo que podemos, pero tampoco hay que ser como tan engañosos de decir que esto es lo más importante del mundo, ¿no? Hay cuestiones mucho más importantes, ¿no? En esta parte de la difusión cultural, hoy día se ha estado trabajando mucho en el tema de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? Que están siendo aplicadas para poder otorgar una nueva forma de preservación de la cultura, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Que hay entes que pues se dedican a robar el patrimonio, ¿no? Entonces hay que buscar formas
de preservarlo sí o sí, ¿no? Entonces, aquí entra una parte importante, creo yo, que es el de la preservación digital, por ejemplo. Y hoy día vemos cómo se ha utilizado la fotogrametría, por ejemplo, para hacer un acervo documental de piezas cerámicas, ¿no? Y ya lo tenemos ahí de forma digital y pues ahí está preservándose, ¿no? Igualmente se está utilizando o se están desarrollando inclusive tecnologías que estén ayudando o de las cuales los que se dedican al tema de la arqueología subacuática se valgan para poder impulsar tanto la difusión y la preservación del patrimonio subacuático. Claro, aquí, mira, esto es bien interesante y bien, como bien conocido. Uno de los problemas que tenemos, digamos, bajo esto conductor que estábamos hablando de no hay dinero que pueda hacer que todo lo que tenemos abajo se pueda restaurar y sacarlo, y entonces hay que conservarlo in situ, o sea, es parte de un ecosistema y tal, todo esto que hemos estado hablando. Ahora el problema que tenemos es que el medio acuático no es un medio, o sea, si bien esto es patrimonio y el patrimonio es de todos, pero el medio acuático no es un medio que sea accesible para todos. Y si lo conservamos in situ, estamos negándole a una parte de la población no poder acceder a algo que es suyo. Y entonces ese pensamiento ha llevado a todos, desde la UNESCO hasta a nosotros en México, a pensar cómo puedes distribuir la información, cómo puedes hacer difusión de algo que no puedes acceder directamente a él, ¿no? No es un sitio en tierra que es fácil llegar y bueno, o es, entre comillas, no es fácil llegar, o sea, tienes que tener un transporte y tal. Acá es más complicado y además ya que llegas te tienes que echar al agua y si te da miedo el agua, pues ya no puedes. Ya no puedes. Y si no sabes nada. Y si no sabes nadar, pues no, tampoco puedes, pero estas cuestiones son cuestiones que hay que pensar cuando trabajamos un sitio así. Lo que se ha hecho aquí en México es se han hecho tanto para el lado de investigación como para el lado de difusión, fotogrametría, para los sitios y para después poder difundir esos sitios al público en general. Teníamos un proyecto el año pasado para hacer una aplicación de Banco Chinchorro, donde tú podías a través de realidad aumentada ponías un target en el suelo y alrededor de ti, a través de tu celular, veías el barco, cómo estaba, y podías hacer como una visita al barco. Entonces, estaba muy padre y todo. Desgraciadamente, pues, como a todo el mundo, nos afectó la bajada de salarios en el INA, y entonces no se pudo desarrollar más la aplicación. Es algo que todavía no le quitamos el dedo y que estamos tratando como de financiar de otra forma, de buscar otros medios de financiación, porque creemos que sí es muy importante este trabajo, porque como les digo, si es un tipo de patrimonio que es difícil acceder a él. Y entonces tenemos que darle a la gente un medio para acceder. Si no se lo damos, entonces ya tampoco estamos cumpliendo los objetivos, el objetivo principal, ¿no? Que lo hablábamos al principio. ¿Cómo es la convivencia que se tiene también? Porque, bueno, una parte importante es esta relación que se tiene con la sociedad que está directamente relacionada con estos puntos en donde se encuentran los yacimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la relación que se tiene, no sé, con los pesqueros del lugar, con los que están ahí en los alrededores? ¿Te invitan ahí una mojarrita o te invitan algo así? ¿O de tiro te dicen, no vengas acá? Sí, sí. Bueno, la relación la verdad es que te digo que muy al principio los pescadores estaban un poco reacios en términos generales en México, porque hubo un momento en donde el INA, más que una institución de apoyo y de donde se establecen estrategias de comunicación, era todavía un poco, y yo lo digo así como muy abiertamente porque pues yo ya no trabajo ahí, entonces trabajo en proyectos, entonces ya me vale, pero es y era una institución de regaño, ¿no? Donde si hacías algo mal te regañaban
o sea, te llegaban a amenazar con la cárcel y todo esto, o sea, todo esto de la ley de sitios y monumentos, que si tienes piezas arqueológicas te meten a la cárcel y tal. Yo la verdad es que no conozco a una sola persona que haya estado en la cárcel por eso, y conozco a mucha gente que ha robado patrimonio y así, pero entonces había como medio, no medio, miedo, había un miedo en la gente, en los pescadores, de hablar con la gente de Lina porque te veían como el agresivo, el malo, como el que te iba malo. a llevar a la cárcel. Sí, entonces a mí me tocó un momento muy divertido donde justo como que queríamos cambiar esa perspectiva de los pescadores, ¿no? Como que no nos vieran como los malos, sino como los que estamos aquí para ayudarte, para hacer cosas, para proteger, para cuidar, y además cuidar algo que es tuyo. Y entonces bajo estos primeros pensamientos o bajo estas ideas, se empezaron a establecer como relaciones más de amistad que de la institución, o sea, como en una jerarquía de nosotros somos la institución y venimos a decirte qué hacer y cómo cuidar tus cosas, ¿no? Que es medio raro esto, ¿no? O sea, tú que me vienes a decir cómo cuidar mis cosas si son mías, ¿no? O sea, yo sabré qué les hago. Pero para establecer este tipo de relaciones, entonces hay que ponerse al mismo nivel, no ser los grandes expertos arriba de nuestras academias y, sí, te voy a venir a explicar qué es patrimonio cultural subacuático, porque ya vi que estás muy tonto, ¿no? O sea, puedes sentir la gente, ¿no? Cuando hacemos este tipo de trabajo. Y la verdad es que llegamos de otra forma, llegamos quizá con la charla común, con una charla de amistad, y establecer esas relaciones nos resultó más beneficioso, porque entonces ya nos veían como sus iguales, como no es el gran experto que viene a regañarnos además, ¿no? Es una persona que viene a platicar con nosotros y que viene a platicarnos de qué es lo que está haciendo y tal. Y, o sea, así como anecdótico, me acuerdo en una ocasión, nos tocó trabajar en Veracruz en un registro de unos sitios que estaban ahí, justamente en la salida de donde estaban los pescadores, en el muelle de pescadores de Veracruz, muy cerca del acuario de Veracruz. Y entonces, una tarde dijimos, híjole, ya sabíamos que eran medio reacios a llegar o sea, a platicar con nosotros, ¿no? Entonces dijimos, híjole, ¿cómo les llegamos? Y entonces, pues ahí como medio diciendo, ¿cómo les llegamos? Bueno, vamos a comprar, o sea, unos doces de cerveza, y llegamos como llega cualquier persona a platicar y a invitar a una cerveza, ¿no? Y entonces estaban todos los pescadores, pues es un ritual muy de pescador, que después de la pesca, después de la tarde, se hacen un ceviche con el pescado que tienen a la mano, y están ahí echando cerveza a lo que se hace en la tarde para ya irse a su casa, ¿no? Y entonces llegamos con las cervezas, las pusimos y todo, y empezamos a platicar primero de nada que ver, ¿no? Como de, ¿qué tal la pesca y cómo va y tal? Y un poco que se desinhibieran. Y ese es un tema bien interesante para la conservación, porque al final, si nosotros estamos trabajando con la sociedad, también es necesario sacar la información a la sociedad. La sociedad es la que tiene más información. Y cómo llegar con la sociedad es un tema de la antropología, es un tema que los antropólogos lo tienen bien estudiado, pero nosotros como conservadores y como restauradores quizá no lo conocemos tan bien, ¿no? Y entonces es necesario, o sea, establecer estos vínculos, no llegar así, a ver, dígame, ¿dónde encontró barcos aquí? ¿Usted qué ha sacado, no? Así. Entonces, o sea, empezamos a platicar y tal, y luego me acuerdo que en una de esas, uno de los pescadores tenían una bocinita, y le dijo a uno de mis compañeros, pongan su música para aquí, para que se arme el baile y todo. Ya estábamos medio ambientados, y entonces uno de mis compañeros pone su música, pero traía algo así como música electrónica, como David Guetta, como algo así, ¿no? Y entonces le dice el pescador, no, pero ¿eso qué? ¿Eso qué? Entonces, ya, si van a poner esto, ya váyanse, ¿no? Nos dijo, hasta se enojó. Y me acuerdo que yo en ese momento traía un iPod que tenía muchísima música de todo. Era cuando no existía Spotify, y me acordé que estaba unos famosos justamente de Veracruz, de ahí todo, como de toda la costa, que es como música muy costeña, que son los Carquis, son de Acapulco, ya me acordé, los Carquis, que son estos que cantan la jaiba mordelona
Remángala, repújala, remángala, repújala, repújala. Hay que decirle al editor que con esta canción cierre, por favor. Sí. Y entonces, o sea, le pongo mi iPod y ponemos eso y ahí se armó el baile y ja, 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 y ahí todos bailando y todos. Y al siguiente día nos dijeron, ¿saben qué? Vénganse mañana porque los vamos a llevar a un sitio que está por aquí y tal. Pero eso que uno como, o sea, que a veces no es que dejemos de ser especialistas, es que esto es parte de nuestro trabajo, ¿no? Sí, Es sí. parte de conocer y de poder sacar información y que además esta información sea retribuida. Porque ese es, digamos, hay mucha gente que sí da información, pero después se molesta porque dices, bueno, yo di la información y ni siquiera en tu artículo, ni siquiera en tu libro me estás citando, ¿no? Y yo era el que sabía dónde estaba ese barco, yo era el que sabía esta información y tú ni siquiera me agradeciste en ningún lugar. Y entonces también es bien importante después ahora la otra chamba que es escribir, sentarse o sea, no es solo la fiesta con los pescadores, sino después cómo lo aplicas esto en la chamba y luego cómo agradeces a ellos y cómo les retribuyes a estas personas que te están ayudando a hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, lo que ha funcionado muy bien en estos sitios es, por ejemplo, sitio que encuentra un pescador, sitio que le pones el nombre de ese pescador. A los pescadores les gusta, también es interesante porque se vinculan emocionalmente con el sitio y entonces ese es mi sitio, tiene mi nombre y eso Se está... vuelven hasta protectores, ¿no? Del sitio. Claro, exacto. Y esa es la nueva lógica que tratamos de aplicar. Ustedes no son los que dañan, son los protectores del sitio. Y es complicado como llegar a este pensamiento en una institución que ha sido punitiva, como lo es el INAH. O sea, el INAH, si no entregas un informe, te regaña. Si no entregas no sé qué, te regaña. Si tienes una pieza te regaña. Si le diste mantenimiento y no le avisaste, te regaña. Entonces, o sea, es un poco cambiar el chip de estas cuestiones. Ya con todo esto que nos has comentado y que hemos estado hablando, ¿qué es lo más impresionante que te has topado tú trabajando en un proyecto de esta magnitud, pues en cualquiera de los que has estado? Pues quizá es muy tonto porque quizás tiene que ver con que yo me emociono con muy poca cosa. Entonces, no, o sea, lo más bonito que me he topado y fue muy iniciando como en el trabajo. Una vez excavando me encontré un clavito, una tachuela que ahora ya sé que es más o menos como del siglo XVIII, esa tachuela y, o sea, obviamente no, o sea, estábamos excavando y salió esa tachuela y era interesante porque además en las maderas que estábamos excavando del barco se veían orificios cuadrados y entonces decíamos, estos orificios de qué son, de qué son, de qué son, no sabíamos muy bien de qué eran estos orificios y cuando encuentro esa tachuela era de sección cuadrada. Y entonces ahí como que me cayó el 20 de wow, ¿no? Esta tachuela, o sea, es como este vínculo material de esta tachuela que tiene sección cuadrada, seguramente iban aquí las tachuelas y te empiezas, o sea, por la arqueología es algo muy padre porque juega mucho con tu imaginación y entonces te empiezas a imaginar todas las tachuelas que tenía y cómo estaba el barco y cómo era con esos pedazos que hay ahí de madera que ni parecen un barco, cómo era el barco y a lo mejor de dónde venía, qué quería hacer y tal. O sea, es muy divertido este juego de imaginación que igual no es algo que profesionalmente después lo escribas en un documento, sino sí te sirve para después escribirlo y ponerlo en palabras y ponerlo en algo más académico, pero siempre después de que trabajamos, todos los compañeros que estamos trabajando empezamos a comentar lo que vimos y cómo nos imaginamos que era y qué crees que era eso y cómo crees que estaba acomodado, quién crees que pudo ir y muchas veces, o sea, ahí sale el juego de, no, sí, es que, por ejemplo, me acuerdo mucho, una vez trabajábamos con un fotógrafo que era muy cómico y entonces habíamos encontrado en el barco que estábamos excavando una parte que estaba quemada, que estaba carbonizada la madera. Y entonces todos estamos diciendo, no, es que a lo mejor, o sea, ahí era, no sé, era donde se guarda la pólvora y explotó por una chispa o algo así, ¿no? Y ahí hubo una explosión o ahí era donde estaba la cocina. Y este fotógrafo nos dijo, no, yo creo que más bien, o sea, como era un lugar donde estaba complicado entrar, o la maniobra para que entrara el barco ahí, dijo, yo creo que
todos, o sea, les costó mucho trabajo entrar a este lugar. Y ya cuando estaba aquí, el capitán dijo, uy, me voy a ir a fumar un cigarrito. Se lo fumó y aventó la colilla a la pólvora y explotó, ¿no? Pero, pero eso que, aunque es cómico, pues te sirve después para seguir pensando cosas, ¿no? Sí. Y al final nosotros construimos, o sea, nosotros no estamos en búsqueda de la verdad, tratamos de acercarnos a una verdad y una realidad, pero y este acercamiento se basa a través de más y más líneas de información, pero nunca sabemos realmente qué es verdad y qué no. Entonces, digamos, esas pequeñas cosas que te encuentras, esos clavitos, esa parte quemada, esos pedazos de madera que te encuentras, al final son parte de un gran rompecabezas que te sirve para irlo completando y para ir teniendo una visión más completa. Y bueno, a mí la tachuela me gustó mucho y creo que también un lugar, un sitio que me impresionó mucho fue hace 2 años tuve la oportunidad de trabajar una temporada de campo en el Centro Internacional de Arqueología Subacuática en Croacia y nos tocó trabajar una embarcación romana que tenía muchas ánforas romanas. Parece que era un mercante que se movía entre Italia y Grecia y todo el Adriático. Y entonces, o sea, como el primer momento, el agua es muy fría, nada que ver con el Caribe. Y entonces este primer momento de tirarte al agua sin saber qué va a haber y de repente ver todas las ánforas romanas y otro contexto totalmente diferente fue como, wow, ¿no? Sí, vemos que, bueno, o sea, todo lo que nos has comentado es que es bastante impresionante, ¿no? Y que es muy impactante visualmente a comparación de otros campos o de otras ramas de la conservación-restauración. ¿Qué le dirías tú, pues, a nuestros oyentes o a las personas que quieren dedicarse a la conservación-restauración del patrimonio sumergido? ¿Qué es lo que se necesita? Pues, aparte de saber nadar y bucear, ¿no? Pues, sin esto no podríamos ser, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se necesita para llegar a ser? Creo que lo que les diría a todas las personas es que encuentren lo que realmente les apasiona hacer. A mí en este caso, esto es lo que me apasiona y disfruto, o sea, disfruto el clavito, encontrarme un clavito y lo disfruto muchísimo y me emociona el clavito. Y no sé, además esto del clavito me llevó después a mi línea de investigación que ahora tengo, que es justamente sobre clavos y tachuelas y láminas utilizadas en barcos, pero creo que o sea, lo que me gustaría decirles a todos es o sea, que el patrimonio, lo que nosotros hacemos, la restauración es un campo tan grande, no hay, o sea, no todo está escrito, además es bastante nuevo, hay mucho por escribir, hay mucho por hacer, hay mucho que desarrollar y o sea, te puedes dedicar a esto, a estudiar los clavitos de un barco o te puedes dedicar, si te gusta el ballet, te puedes dedicar seguro hay un museo de cosas de ballet y te puedes dedicar a restaurar tutús de ballet. Y si te gusta, no sé, si te gustan los juguetes, hay un museo de juguetes y hay este tipo de patrimonio y te puedes dedicar a eso. Y creo que, o sea, creo que a todos los restauradores nos pasa esta como crisis del restaurador, que de repente llegas a una materia y dices, ay, ¿de verdad esto voy a hacer toda la vida? ¿De verdad esto me gusta? Y, y creo que es normal, pero a medida que nosotros encontremos algo que nos apasione, que disfrutemos cómo lo hacemos y que disfrutemos cómo nos desarrollamos ahí, lo que podemos hacer, a medida que podamos hacer eso, podemos hacer, para empezar, un mejor trabajo, porque lo vamos a hacer contentos y felices y lo vamos a disfrutar. Y en segunda, podemos hacer una retribución social, ¿no? Porque si lo hacemos bien, después va a haber una retribución. O sea, que eso es como todo el fin de las ciencias sociales, ¿no? Al final, aprender más, tener más conocimiento de algún tema de estudio. Entonces, a medida que podamos hacer eso, podemos tener una mayor retribución, podemos conocer más, podemos, digamos, cumplir de mejor manera los objetivos. Y en específico, si les gusta este tema, creo que, así como tú dices, Efraín, no es necesariamente que uno tenga que saber nadar o bucear, ¿no?
hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de tocar el agua, justo por todo, por lo amplio que es el tema, ¿no? Por ejemplo, hay sitios arqueológicos que ni siquiera están en el agua, están en la costa, están en la arena, están en ríos o están en donde hubo un río, y entonces hay necesidad de también trabajar esto y de entender también estos procesos. Y además, el trabajo del conservador en estas cuestiones es un 80% en un escritorio, enfrente de una computadora, leyendo y entendiendo los procesos, diseñando estrategias, haciendo más cosas, y el 20% es estar abajo del agua, ¿no? Entonces, digamos, no necesariamente necesitas tener esto, ¿no? Bueno, ya para cerrar, tenemos una pequeña dinámica Okay. que queremos hacer aquí contigo. Es algo similar a con quién te casas, con quién, a quién funas, ¿no? Y vamos a decirlo así como con quién tienes una noche de copas, ¿no? Ajá, Entonces ajá. tenemos como que tres partecitas de esta dinámica. La primera es, te vamos a dar tres teóricos de la restauración clásica Okay. para ver y ya ver con quién haces estas cosillas, ¿no? Entonces, pues Okay. primero tenemos a Bueno. Leduc, a Ajá. ver si, con su estado prístino, ¿no? A ver, como que con quién te vas. Tenemos a Cesare de Brandi y pues tenemos a Ruskin, ¿no? Para hacerlo un poco más divertido de estos tres clásicos. Claro. Ok. Híjole, no puedo matar a dos y No. quedarme con No, tiene que ser que con solo uno, si no te funas a uno. Claro, era broma, era broma. Mira, creo, o sea, ¿con quién me casaría? Seguro con Ruskin. Creo que comulgo más con las ideas de Ruskin, porque justo, o sea, habla de una restauración, de la conservación de la ruina, y esto no es tan separado a la conservación in situ. La conservación in situ busca justamente aminorar los daños que ya, o sea, ya no lo rehaces y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que a Ruskin sería por eso. Mataría a Violette Leduc, que justo es algo que tampoco no comulgo para nada con este pensamiento de la obra prístina, que además me parece que, y además en estos casos que no es tan claro. Quizá en los inmuebles sí es más claro cómo solo tienen una etapa y listo, se quedaron en ruinas y tal, pero ni siquiera es tan claro en los inmuebles, ¿no? En este tipo de sitios arqueológicos es muy interesante cómo, hablando de embarcaciones, el barco tiene una vida y la vida, o lo que te habla de esa vida, es todos sus agregados posteriores. Y ese clavo que le pusieron en tal lado te está hablando de un momento de la vida del barco. Por eso me parece sumamente importante, o sea, entender cómo no hay una obra prístina, entre comillas. Y pues nada más para un ratito, Brandy, porque creo que, o sea, por la misma cuestión lo mataría, pero pero de amor. No, lo mataría, pero más bien por o sea, tendría una noche de pasión con Brandy, porque creo que en su momento fue un teórico que tuvo una gran influencia en niveles altos de poder de la conservación, que pues si tienes una noche de pasión ya puedes subir a ese nivel y ya te puedes como vincular ahí y empezar, o sea, aunque difieras de las ideas que tiene Brandy, ya puedes meter esas ideas en otro círculo ya mucho más amplio. Por eso. A ver, ahora el siguiente. Eva, ahora el de las instituciones. Tenemos a INA, UNESCO, y el ICROM. Híjole. Bueno, creo que me casaría con el ICROM, por justo el pensamiento del ICROM ha sido de unos años para acá totalmente relacionado con la conservación. Todo este trabajo de conservación que ha hecho el ICROM
De hecho, mucho de lo que yo aplico es del ICROM. Creo que tienen un trabajal en cuestión de conservación. A una persona que admiro personalmente es Gael de Guichen, que fue uno de los padres de la conservación preventiva en los 70s, 80s, que además en su momento nadie lo peló y en los 70s, 80s era, ay, ese loco, ¿qué está diciendo? ¿No? Ay, está loco ese tipo. Y después llegó a ser director del ICROM en los 2000 y justo hizo este gran cambio, es la definición de la conservación en el ICROM y todo este nuevo pensamiento relacionado a la conservación. Después Alina lo mataría y lo mataría con dolo. Y que lo crucificaría, ¿no? Porque no es por mala onda, pero creo que hay cosas que hay que cambiar y a lo mejor no, pues a lo mejor también quizá me casaría para hacer el cambio, para hacer, sí, para hacer un cambio en él, pero me parece que es una institución que tiene ya tantos años que ya, o sea, chango viejo ya no aprende nueva maroma, ¿no? Ya es más fácil como empezar algo de cero que cambiar muchas cosas que son por una persistencia de la propia institución y además entiendo que también es muy complicado por todo lo demás que está alrededor, lo que les decía al principio, ¿no? Como que pues cultura no es la que tiene más fuerza política en México, ¿no? Y entonces por lo mismo no, pues la influencia que tienes y para muestra basta un botón. ¿Quién no es nuestro diputado de cultura, ¿no? Nuestro representante de cultura en la Cámara, Sergio Mayer, un, uno que bailaba en Solo para Mujeres. Entonces ahí se ve la importancia que tiene cultura a nivel en México. Y la Noche de Pasión con la UNESCO, y creo que es básicamente por lo mismo, porque por lo mismo que Brandy, que pues es un buen peldaño para subir a un espacio de poder y donde palabras o sea, donde tus palabras realmente tienen un impacto a nivel internacional. Bueno, ya para finalizar con la dinámica, tendremos las como especialidades o las vertientes de la restauración. Vamos a dejar de fuera subacuática, porque pues obviamente te casarías con ella, ¿no? Pero vamos a ver qué otras también te moverías. Tendremos, por ejemplo, la restauración de vitrales, la restauración de vidrieras históricas. Tenemos la restauración de pintura de caballete, que es como que el top de la restauración en ciertas ocasiones, ¿no? Ajá. Y tenemos la restauración de cerámica. Ya. Definitivamente mataría a Caballete. Buenísima elección. Bueno. O sea, no lo tuve que pensar mucho. En la carrera fue algo que realmente nunca disfruté. Me costaba mucho trabajo, o sea, como o sea, eso personalmente para mí, o sea, yo de hecho veía a mis compañeros que lo disfrutaban mucho y decía, ay, ¿por qué yo no lo puedo disfrutar como ellos, no? Porque a mí no me hace feliz estar planchando una tela, ¿no? No tiene nada que ver con otras cuestiones, simplemente como, no sé, no era algo que me apasionara o que realmente disfrutara. Y además un poco fue un ambiente tenso en mi generación por cuestiones ahí de los profesores. Y entonces, no sé, había como este choque entre los profesores y nuestro grupo que a pesar de que nos llevamos un poco mal todos, éramos muy unidos. Entonces, no sé, nunca disfruté Caballete y además, o sea, creo que en mi vida he restaurado un Caballete que adentro y un Caballete afuera y fue porque tenía mucha hambre y necesitaba trabajar de algo. Entonces, tuve que restaurar un Caballete por fuera, pero bueno. Y luego La Noche de Pasión, quizá con las vidrieras, que no estoy tan seguro, que quizá la Noche de Pasión podría ser
algo agresiva, porque yo no soy muy cuidadoso manualmente. Me considero que soy a veces algo brusco, y creo que para la restauración de vidrieras necesita ser muy cuidadoso, pero bueno, así una noche loca quizá pueda funcionar. Ajá, y casarme, la cerámica es algo que disfruto mucho, que igual cuando empecé la carrera, a muy corta edad de la carrera, empecé a restaurar cerámica, porque, digamos, el lado arqueológico era el que más me llamaba la atención, y trabajé mucho tiempo, muchísima cerámica, tanto en Jalisco como en Nayarit. Estuve trabajando muchísima cerámica, o sea, no, ya a nivel de que ya ni sé cuántas cerámicas he restaurado, pero además es un material muy noble, o sea, es sencillo de trabajar, tiene estas condiciones de que puede ser un poco rudo, que hay que ser rudo, pero también suave al mismo tiempo, como decía una maestra. O sea, hay que saber cómo presionar al material, y eso la verdad es que disfruto mucho. Entonces, y además porque, digamos, está más vinculado con la parte arqueológica. Muy bien. Pues ahora sí, no resta más que agradecerte, Andrés, la participación que has tenido con nosotros, esta colaboración muy bonita y la plática que tuvimos, que creo que servirá para tener pláticas nuevamente. Y pues bueno, gracias también por acompañarnos aquí a la escuela dentro de sus festejos de aniversario de 10 años. Esperamos que sea de agrado para todos. Y pues ahí, por si quieren, que nos manden unos mensajes allá a Facebook para ver si quieren tener a Andrés por la escuela otra vez nuevamente. Si no lo quieren, pues igual lo llevamos, no importa. igual lo vamos a invitar. Muchas gracias, Andrés, por la colaboración. Tu colaboración, tu participación va a quedar registrada en la bitácora, y eso es de mucha importancia para nosotros. No resta más que decirle a aquellos que nos están escuchando que no se pierdan el siguiente capítulo. Allí los estarán acompañando nuestros compañeros. Y pues muchas gracias, Andrés. ¿Algo que quieras añadir? No, solamente agradecer a ustedes, gracias a ustedes, chicos, por la entrevista. La disfruté mucho. Espero haberles transmitido un poco de pasión y haberlos hecho reír un poquito también. Y que los que escuchan lo disfruten y se entretengan. Y nada, agradecer también a la escuela. Gracias por la invitación y por este aniversario. Siempre ha sido un espacio que me ha gustado contribuir. Creo que todos ustedes son chavos que están muy abiertos a otras cosas, que están dispuestos a aprender más y más y más, y que además también la institución les permite este aprendizaje. Entonces, nada, agradecer solamente. Muchas gracias. Muchas gracias a Andrés y a todos los que nos escucharon. Nos estaremos escuchando en la próxima bitácora. Les recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Facebook como Escuela Estatal de Conservación y Restauración de Zacatecas, Refugio Reyes. En Instagram y Twitter como @ESYRZRR. Nos vemos en el próximo episodio de Bitácora.